Uno de los periodistas más importantes que ha tenido Ciudad Juárez es Fermín Robledo. ¿Quieren conocer su historia, cómo inició en la radio y mucho más? Aquí les dejo una entrevista memorable en mi carrera. Continuamos con estas revelaciones locales en esas 2 semanas únicas e irrepetibles y bueno, el día de hoy vamos a entrevistar a una personalidad muy importante de Ciudad Juárez, del periodismo juarense, y como cada entrevista tenemos que iniciar ¿dónde nació Fermín Robledo? Fermín Robledo nació, déjeme decirle, por 1956-57. Sí. Ahora yo, en lo personal o individual, nací en 1933. Son 2 cosas diferentes y le voy a explicar por qué. Uh-huh. Yo nací en Fresnillo, Zacatecas, el 26 de junio de 1933, y se me llevó al registro civil con el nombre de Rafael López Gómez. Uh-huh. Y Fermín Robledo, el periodista, nació en 1957. Esa es la razón. Ok, Rafael, ¿y cómo fue su niñez, la niñez de Rafael? Pues muy tranquila, la verdad es que tranquila, hermosa, porque la recuerdo con mucho júbilo, con mucho agrado. Le voy a decir, yo comencé a trabajar a los 6 años de edad. No sé ni cómo, pero me fui a esa edad cuando empecé a ir a la escuela, al primer año, porque entonces no había kinder. Y me iba al mercado mucho antes de que fuera a la escuela para cargar bolsas. Uh-huh. Y me ganaba 1 centavito por cada ayuda que hacía, y cuando me daban 2 centavos era una alegría. Y llegó alguna mujer a darme 5 centavos. Entonces era un gusto enorme para mí ganarme ese dinero. Y así estuve mucho tiempo. Yo calculo que hasta el tercer año iba 2-3 veces a la semana al mercado a ayudarle a las mujeres a cargar sus bolsas, en ocasiones las bolsas más grandes que yo. Sí. Pero de ahí me vio un hombre que tenía un negocio de abarrotes. Le llamó la atención de que tan chamaco, tan pequeño anduviera en eso, y me dijo, vente, yo te voy a dar empleo. Y me llevó a una tienda de abarrotes, ahí mismo en el mercado. Uh-huh. Pero nada más los sábados y los domingos. Pero ahí digo que fue alegría inmensa, porque si yo ganaba 2, 3 o 4 centavos, en ocasiones 6, 7 centavos, él me pagaba 30 centavos por el sábado y por el domingo mediodía, porque el domingo iba a vender refrescos al juego de béisbol por las tardes y en las noches a reventar bolos a los que iban a jugar. Entonces para mí esa niñez fue muy, muy espléndida, muy alegre, me permitió valerme por mí mismo desde muy pequeño. ¿Y económicamente entonces no la pasaba tan bien, o lo hacía por el simple hecho de empezar a ser independiente? Por las 2 cosas, pero la verdad es que mi familia no es rica, uh-huh. No es rica. Vivíamos bien. Mi abuelo sí tenía ranchos, era propietario de muchos ranchos, y mi abuelo era rico. Y trataba a mi mamá pues muy bien. Pero nosotros clase media, absolutamente clase media. Pero a mí me gustaba ganarme el dinero por claro. Lo mismo. Esa era la situación. ¿Llegó a pasar alguna, porque me dice, fue bonito, una gran edad nos pone más vulnerables para ciertas personas? ¿Llegó a pasar ciertas cosas? Fíjese, nada, es lo extraordinario, absolutamente sí. Nada, como no fueran los accidentes de trabajo. Ajá. Que en una ocasión se me cayó una bolsa, con simplezas como esas, ¿no? Pero no, nunca, ni una sola agresión, por el contrario. En esa época yo tenía, bueno, ahora lo veo con cierta desventaja, porque como era el menor ahí en el barrio, enfrente vivía mi vecino que Carlos, lo recuerdo también con mucho cariño, y él me defendía de todo, siempre andaba preocupándose por mí, y sentía que había alguna amenaza sobre mí, y siempre preguntaba, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Siempre me buscaba ayudarme. Entonces, eso, al mismo tiempo que sentía yo protección por los muchachos del barrio, me impidió valerme físicamente por mí mismo. Es decir, nunca jamás tuve un pleito, uh-huh. Nunca jamás me enfrenté porque no me dieron oportunidad. ¿Se puede revelar su edad? Porque ahorita reveló cuándo nació Fermín Robledo, pero ¿cuándo nació Rafael López? Ya voy para 75 años. ¿Cómo fue en la adolescente? ¿Fue rebeldón? ¿Fue bien portado? ¿Cómo fue Fermín? Bueno, Rafael López todavía. Muy inquieto porque antes de ejercer mi
¿cómo le diré? Mi profesión o mi vocación, pues tuve que emplearme no menos en 100 cosas distintas. Aquí, si me permite, le voy a contar otra anécdota. Precisamente estando yo en 5º año de primaria, estaba en la banda de guerra, donde por cierto también estaba un jovencito que se llamaba Beto Díaz, y que luego fue director de una orquesta formidable que tuvo repercusión nacional. Bueno, allí nos tocó así una experiencia, y qué bueno que me acordé. El maestro era el carnicero del pueblo, don Gavino, y nos sacaba a las afueras precisamente de la población para practicar, para caminar. Yo era corneta y también fui tambor, pero en una ocasión se le pasó el tiempo al maestro y nos trajo más tiempo del debido, camine y tocando, ¿sí? Entonces llegó un momento que un compañero de nombre Guillermo se cansó y le dijo: maestro, estoy muy cansado. Y el maestro lo regañó. Entonces, palabra fuerte en aquel entonces, algo así como tonto, tarugo, pero que en aquel entonces era muy duro para un maestro. Pues eso bastó para que lo llevara a la dirección y lo expulsara. Entonces, un maestro nos reunió a todos en el salón y les preguntó que si era correcto lo que había hecho la dirección de la escuela, expulsarlo. Me dijeron que sí, y yo me quedé sentado. Entonces me preguntó: ¿y tú por qué no poder decirle que era injusto? Porque el maestro nos traía caminando mucho tiempo. No pude hablar en ese momento. Pero ahí tomé la decisión de nunca jamás quedarme callado. En ese momento quedó en el inconsciente. Pero eso nunca se me olvida. ¿Por qué callarme si es una injusticia? Tenía que protestar y no lo hice en ese momento. Me duele. ¿Batalló para descubrir su vocación? No, porque hay tantas cosas. Mire, yo aquí trabajé en un taller mecánico, en una tienda de ropa como empleado. Trabajé con Bucho Camacho como ayudante relojero, vendía ser relojero. ¿En qué año se viene en la Ciudad Juárez? 1947. Pues mi familia nos trajo, yo tenía muy pocos años todavía. Y entonces tuve que trabajar en muchas cosas. Pero no sabía exactamente qué es lo que quería hacer, y tenía la ilusión de ser actor. Y le dije una vez a Bucho, porque en ese entonces trabajaba con Bucho Camacho, le dije: voy a irme a la Ciudad de México. Y la frase que no se me olvidó, dijo: no te vayas, te vas a morir de hambre, es muy difícil allá, muy duro, muy pesado. Pues me voy. Me apoyé con 2 amigos, también hermosos amigos, que los admiro, los quiero mucho, don Rodolfo de León y Cipriano Camacho. Me alentaron: sí, te quieres ir, vete, y si tienes algún problema, nosotros te ayudamos. Moralmente y económicamente me ayudaron, me apoyaron siempre. Entonces me fui, pero queriendo ser actor. Y tuve la suerte, la enorme fortuna, porque además llego con 50 pesos a la Ciudad de México. Y le digo al chofer, porque yo no sabía que los taxis andaban ahí pues recorriendo las calles, no había sitios. Y le digo: lléveme a un hotel. Yo no sé cómo me vería, que me dice: ¿cómo de qué clase el hotel? No, digo, una clase mediana. ¿Cuánto dinero traes?, me preguntó, ¿no? Jovencito, delgadito. Digo: pues no, traigo 50 pesos. Y se rió y dice: mira, te voy a llevar a una casa de huéspedes, ahí te van a atender mejor. Y me llevó a uno que estaba por la calle Mariscal, cerca del Monumento a la Revolución, donde la señora fue gentilísima conmigo. Pero había que pagar 300 pesos mensuales por la habitación y por el alimento, por los 3 alimentos. Pero ahí conocía jóvenes estudiantes estupendos, extraordinarios, que me ayudaron a conseguir empleo. Y sí, conocí gente buenísima, ¿no? Sí. Desde ese principio tuve ese apoyo. Ahora, yo quiero ser actor. ¿A dónde iba? Pues fui a la televisión, iba a los estudios cinematográficos, a los estudios Churubusco. Voy a entrar y me dice: no puede pasar. ¿Por qué? Dice: estoy viendo que mucha gente pasa. No, dice, pero ese es actor. Pues yo quiero ser actor, no, pero no puedes pasar. ¿Y ese por qué pasa? Pues es periodista. La gente pasaba. Entonces dije: actor, periodista. Ingresé al Instituto
cinematográfico, teatral y de radiotelevisión que entonces dirigía don Andrés Soler. ¿Sí? Entonces todo se fue hilando. Pero me percaté que era necesario hacer algo más y conocí a un extraordinario periodista, don Raúl Uribe Castillo, chileno, esposo en ese entonces de María Izquierdo, una extraordinaria pintora. Y él fue mi primer maestro en periodismo. Fui su ayudante durante más de 3 años. Él me guió, él me enseñó, me llevaba a las exposiciones, él trabajaba en la revista Impacto, que era la mejor en ese momento, y me fue guiando. Comencé a trabajar en 2, 3, 4, 7 publicaciones, llegué a trabajar al mismo tiempo. ¿Y cómo decidió finalmente que su primera intención era ser actor? Bueno, primero, ¿por qué quería ser actor? Ignórelo, porque quiere ser ingeniero, porque quiere ser médico. Simplemente nací en la pantalla y dije, quiero conocerla. ¿Quién eres actriz? Almadelia Fuentes. Fíjese. Y no, claro, pues tantos artistas de esa época. A mí me llamaba mucho la atención María Félix, pero sobre Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, y a todos los conocí, tuve la oportunidad de tratarlos porque cubrí la Fuente Espectáculos en la Ciudad de México durante 6 años. ¿Cuánto más estuvo en México después de 6 años? 6 años. 6 años nada más, pero trabajé en el periódico Zócalo, en el periódico El Día, en el periódico Atisbo y en Cine Mundial, lo que permitió viajar incluso a muchas partes del país como reportero. Incluso lo mejor también que recuerdo fue en Acapulco. Era un festival cinematográfico en el Fuerte de San Diego, representando un periódico. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se regresó? No me regresé. Sucede que en esos... Cuando yo llegué a la Ciudad de México, pues era un muchacho provinciano, que ni siquiera había una cerveza. Pero en ese ambiente había que ir cuando menos en esa época, a 8 o 9 eventos donde los artistas celebraban algo. Un evento en una noche para ir a otro. Y ahí había que tomar. Y llegó un momento en que es eso. Y entonces otro que fue mi maestro me dijo, tienes que salir de este ambiente, tienes que cuidarte. Te invito a que nos vayamos a San Luis Río Colorado, Sonora. Voy como director y te invito a que seas mi subdirector o mi jefe de publicidad, lo que tú quieras, yo te invito. Acepté, me fui con él a San Luis Río Colorado, de una población entonces de 12,000 habitantes y una sola calle pavimentada. Era más grande la zona roja que la población. Y ahí fue otra experiencia extraordinaria porque don Jesús Figueroa, que era mi maestro, comenzó a pegarle, pero muy duro a la jefe de la policía hasta destituirlo. En el periódico La Prensa del Noroeste, un periódico diario pero de prensa plana, de esos antiguos, totalmente antiguos. Y siguió combatiendo a lo que él consideraba funcionarios corruptos y logró la destitución del presidente municipal. Se engalló y empezó a criticar al gobernador, Braulio Maldonado. Llegó un momento, para hacer corta, que llegó un grupo de individuos vestidos de negro y dijeron, ¿cuánto cuesta el periódico? Y le dijo, no se vende. Se fueron y regresaron al día siguiente a la misma hora con la misma pregunta, 5 veces. Hasta la sexta que le dijo, pues esto para nosotros vale tanto, lo vamos a comprar. Y se fueron. Y entonces recuerdo que el señor Figueroa les gritaba que no se vendía, que no estaba a la venta. Se fueron. Y al día siguiente el dueño del periódico, un gentil hombre que no tomaba, que no fumaba, amaneció muerto en su cama. Y la versión policíaca era que se había embriagado, fumó, se quedó dormido con el cigarrillo encendido, se quemó el colchón y él se asfixió. Entonces la reacción inmediata del señor Figueroa, cuando yo le pregunto ¿qué hacemos? Pues vámonos. Vámonos, porque en ese entonces mataban a los periodistas así con una tranquilidad. Y le digo, voy al hotel por mis cosas. No, que déjate, olvídate, vámonos. Y salí con lo que traía puesto. Entonces él se fue no sé a dónde y dije, tú vete donde tú quieras y luego nos comunicamos. Y yo me fui a Tijuana, estaba muy cerca. Y ahí con una moneda de 5 centavos americana,
con lo que me encontré. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues entonces decidí, ahí en ese momento, hacer una revista. Con 5 centavos en la bolsa. Y le hablé a mi amigo Rodolfo de León, le digo, hoy tengo este proyecto. Le hablé a Juárez. Y le platiqué la idea y me dice, sí, te ayudo, te apoyo, vente a Juárez. Me envió el dinero para regresarme, como aquí estaba mi familia, pues muchos apoyos que yo reconozco y agradezco. Mucha gente muy buena, muy positiva, que ha estado siempre cerca de mí. Antes de llegar a lo de Sonora, sí andaba muy mal portado en México, sí fue muy vulnerable con los excesos que estaban alrededor. Pues mire, más que con los excesos, lo que me di cuenta que sí había una mafia de periodistas que impedía que nuevos periodistas se acercaran. Como yo ingresé muy joven a la Asociación de Periodistas, la AMPRIT, la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, en la que, por cierto, cuando yo ingresé, uno de los figurones, hay que decirlo así, Bobo Zabludovsky, sí, que en ese entonces escribía de espectáculos. Todavía no hacía su programa Nescafé, que inició en las mañanas en Televicentro, en aquel entonces. Él había muchas grandes figuras que manejaban la cuestión noticiosa de espectáculos, sobre todo de radio y televisión, porque había otro grupo que era Pesime, que hablaba de cine. No, yo no es que cometiese muchos excesos, sino que estaba en ese riesgo de cometerlos, porque se veía muy mal. Si usted no hacía lo que los demás hacían, si no se sumaba al grupo, si no lo que hacían los demás, era relegado. Pues era, sí, muchos les llegaron a aplicar lo que ya decían ellos, la ley del hielo. ¿Sí? Y entonces la pretensión era apoyo mutuo, ¿sí? Porque había campañas en que, sí, mira, vamos a esto, vamos a hacer esto, y se sumaba uno a eso. ¿Por qué se llama Fermín Robledo? Esto también es otra muy buena pregunta. Pero fíjese, a dónde me llevo ahorita también hace que me acuerde de entre los artistas, muchísimos que conocía y 2 que llevo en el corazón, porque me trataron como un hijo, como un hermano. Guillermina Jiménez, que la saludo desde aquí, Flor Silvestre, que luego, porque en ese momento no se conocían, se casó con Antonio Aguilar, que fue también muy, muy bueno conmigo, que incluso él me llevó a trabajar en 3 de sus películas. Y había mucha oposición, porque también hay mucha unidad entre los extras, entre los actores, y a mí me dieron una tercera parte. Me llevó con el director, Jaime Salvador, y me dijo, te ves muy joven, vas a tener que dejarte crecer la barba, pero vas a estar al lado de los malos. Y el primer papel que hice fue de villano. Pero en televisión, con Eduardo Fajardo, hice 32 programas que se llamó Puerta al Suspenso, programa semanal. Y ahí no solo me quitaron la barba, sino el bigote. Son cosas de la actuación. Y entonces, yo trabajaba en Periódico Cine Mundial, pero yo trabajaba además ya en 5 publicaciones más. La revista Auge era jefe de la sección de espectáculos. Y dirte, ¿dónde vas a trabajar, allá o aquí? Yo me sentí con suficiente energía y fuerza, pues, puedo estar en todas partes. No, elige. Y entonces me quedé en Cine Mundial, firmando con mi nombre de Rafael, pero en los demás utilicé seudónimos. En Novedades utilicé un seudónimo, que es licenciado, quién sabe qué. Así utilicé muchos seudónimos, muy diferentes. Pero el que más me gustó fue el que tomé de 2 obras de teatro. Yo trabajé en 2 obras de teatro. En La Malquerida, de Jacinto Benavente, hice El Rubio. Y entonces los compañeros me decían a veces El Rubio y Rubiales, y ahí degeneró a Robledo. Hice también El Fermín, que en cine hizo Abel Salazar con Joaquín Pardavé, en 2 pesos de Jara. Entonces, esas obras de teatro me dieron esos nombres. Y cuando regresé a Ciudad Juárez, se me ocurrió hacer un programa de radio que se llamó Cita con Fermín Robledo. Pero la idea era que nadie conociera a ese periodista. ¿Sí? ¿Quién invita? ¿Quién produce? Rafael López González. ¿Quién es Fermín Robledo? Pues periodista que no está aquí. Pero con el tiempo tenía invitados en cabina. Entonces ya me fueron conociendo. Se fueron dando cuenta quién era. Y en la calle pues me decían Fermín y se me quedó. ¿Tuvo algún romance con alguna actriz? De eso no voy a hablar. Okay. Ya aprendió.
aprendí lo que dicen los actores, eso lo voy a hablar. Oye, ¿cómo es común que lo dicen sí, muchos? Lo he escuchado, sí. No, por respeto, mi madre que todavía está aquí viviendo, gracias a Dios, mi esposa que me está escuchando. Ujú. Prefiero, hay cosas que les recuerdo, insisto, yo con mucho agrado. Era joven y la verdad es que el joven, incluso en la Ciudad de México y en este mundo del espectáculo, no tiene que andar buscando, lo toman, ¿sí? Así es este mundo, sí, lo agarran, lo capturan, vente tú, y lo utilizan. Ese es. Lo usaron. A Fermín Robledo. Sí, cómo no, sí, 19, 20 años, provinciano, imagínese. Era difícil defenderse ante gente que ya estaba, aparte ya con mucha experiencia. No se quiere uno defender, Ajá. Vive el momento. Sí. Sí, pero tampoco es víctima, lo hace uno porque quiere, sí, no, nadie lo obliga. Claro. Mire, le cuento una historia, y sí puedo decir el nombre. Calambres, un extraordinario actor. Sí, Roberto Cobo. Roberto Cobo. Una vez a un amigo de nombre Carlos y a mí nos invitó a una fiesta. Y me dice, pero es para personas de amplio criterio, ¿quieren ir? Sí, ¿cómo no? Pues nosotros sí. Pero a lo tonto yo me quedé pensando, de amplio criterio, ¿qué nos quiso decir hoy? Pues no sé, pues vamos. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Y claro, pues fuimos a una fiesta, un departamento muy bonito, grande, que la verdad que nadie nos volteaba a ver, sí, se nos trató, seguían con sus, sí, mujer con mujer, hombre con hombre, hacían todo, pero nosotros estábamos asustados, nunca habíamos visto eso, ¿sí? Entonces pues, fuimos al baño y encontramos que había una pareja allí, y no, digo, pues, vámonos, estudian por criterio, no es para nosotros, y nos salimos de puntitas ahí, porque no, pues no nos lo esperábamos, la verdad que no esperábamos eso, no sabíamos de qué se trataba, simplemente nos salimos, subimos y nunca jamás nos volvieron a invitar. Eso fue. Difícil, ¿no? Un medio complicado en el que se dice que hay que ceder en muchas cuestiones. Ah, bueno, sí, cómo no. Yo conocí productores, los veía, eran unos galanes, unos tipos muy varoniles y eran homosexuales. Directores de escena, sí, productores. ¿Le llegaron a proponer algo? No, pero insinuaban. Entonces, en una ocasión yo sentí, fíjese, también es otra cosa que nunca he revelado, nunca había platicado. Conocí a un autor dramático, a Sergio Magaña, extraordinario escritor, obras de teatro que escribió de primer nivel, a nivel mundial. Y yo sí lo notaba rarito, sí. Lo notaba rarito, pero no me decía nada. Y antes que me dijera nada, una vez le dije, ¿sabes qué, Sergio? Yo no sé, porque yo veo aquí el ambiente cómo está, ¿verdad? Que es diferente, pero a mí me gustan las mujeres. Me gustan mucho, mucho las mujeres, fíjate. Dice eso. No, nomás te digo eso, ¿verdad? Pero se molestó porque... Creo que le estaba marcando una barrera, ¿no? Pues sí, creo que le estaba dando. Y se puso muy serio. Y a partir de ese momento, pues fue muy serio conmigo. Pero nunca jamás me dijo nada. Pero sí, el que se molestó fue un marionetista. ¿Cómo se llamaba? Javier, me parece. Yo nunca he visto a nadie que maneje las marionetas como él. Ya falleció. Pero excelente, era maravilloso este hombre en el espectáculo. Cómo hacía que sus muñecos se desvistieran en escena y se cambiaran de ropa, pero todo lo hacía él con sus manos. Pero era homosexual. Y también me llevaba excelentemente bien con él. Pero también cometí la imprudencia de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo soy hombre, me gustan las mujeres, claro. Así. No sé, como sobreprotegiéndome, y él sí se molestó muchísimo porque no me había dicho nada, nunca me había insinuado nada, y me dejó de hablar. Son situaciones que se dan. Pero conocí a muchos coreógrafos que eran, pues, homosexualmente, pero nunca jamás se trataron de involucrar conmigo, porque sabían que pues yo andaba ahí atrás de las muchachas, o las muchachas detrás de mí, había de todo, ¿verdad? Había de toda esa edad, pues se disfruta mucho de la vida. En eso, cuando regresa a Ciudad Juárez y empieza ese programa ya bajo el seudónimo de Fermín Robledo, el programa siempre ha sido así, atrevido, siempre ha sido temperamental al momento de estar en un micrófono, siempre habla
de una manera directa o eso se fue forjando a través de los años? Bueno, déjeme decirle, esa me parece que es muy buena pregunta porque aquí tengo mucho que agradecerle a don Arnoldo Cava de Lao. Le voy a explicar por qué. Yo inicié en el periodismo escrito y aquí en Ciudad Juárez continué en el periodismo escrito. Estuve 6 años como reportero del periódico Correo. Pero hubo una pues, reducción de personal y me corrieron a mí. Que decidí incursionar en radio. Y aquí tengo que agradecer también a don Mario Legarreta Hernández porque quise incursionar pero ignoraba que yo necesitaba una licencia para locutor o de locutor. Entonces me acerco a la XFB con Nievecitas Córdoba, que era la heredera precisamente del señor Córdoba, y le platico mi proyecto, quiero hacer un programa semanal. Y me abrió las puertas, me dio todo su apoyo. Pero comencé pues muy fuerte, con críticas al grado de que el locutor que me iban asignado para que me acompañara en cabina se negó a hacer. Y me dice Nievecitas, no se preocupe, yo le consigo otro locutor de su edad para que haga pareja. Y efectivamente me puso a quien después sería el abuelo Chabelo. Y nos acoplamos de maravilla, porque yo escribía los guiones, él hacía diferentes personajes y yo también, pero con crítica muy fuerte. Entonces sentí que el programa gustó y nos lo dieron diario. Diario, ya no solamente era los domingos y sábados, y luego todos los días, de lunes a domingo, pero en la noche. Y la verdad es que sentimos que pegó el programa, pero la verdad que yo era muy crítico, pero más que crítico, grosero, corriente, vulgar. Yo tengo que aceptarlo, pero el momento se prestaba porque los presidentes municipales, ¿pero qué les decía, por ejemplo? Que eran unos ladrones, unos sinvergüenzas, eran unos corruptos, ¿sí? Bueno. ¿Basado en un personaje? O sea, dentro de un personaje. Fermín Robledo. Mire, hubo una situación que en ese entonces no se utilizaba la grabadora. Y fui de los primeros y me criticaron mis compañeros que eso era antiético, que era antiprofesional, que no debería hacerlo. Pero yo grababa. Tengo grabaciones de hace más de 35 años. Todo lo que le decían. Sí, pero hubo uno que grabé por teléfono. Un ingeniero que era muy respetado, que tenía una librería en el edificio Continental. El periódico El Mexicano publicó que, de acuerdo con las declaraciones de este profesionista, había riesgo para Ciudad Juárez de que cayeran bombas aquí porque iban a tratar de dañar el Fuerte Bliss y que esas bombas podían desviarse y caer en Juárez. Entonces yo le hablo por teléfono y le pregunto, le pido pues por favor que si puede ampliar esas declaraciones por teléfono. Y me dice, oye, ¿usted me conoce? No, señor. Le dice, ¿me cree tan pendejo? Así me dijo, ¿me cree tan pendejo que voy a decir? Y yo, nada, eso es cierto, nada de lo que publica El Mexicano, no es cierto, pero yo ponerme con un Soleno, con un Polo Ochoa, por usted que ni lo conozco, ¡zas! Y me cuelga, ¿sí? Pero yo lo estaba grabando, y así lo transmití. Y lo transmití no una vez, 20 veces, porque esa era la característica del programa. Yo lo repetía. Llegó un momento que angustiado me llamó. Oiga, ¿qué está haciendo? No, pues más que lo que usted me dijo, señor. Que usted no era ningún pendejo. Hasta que suplicó que ya no lo pasara. Y ya no lo pasé. Pero así es prueba de que yo no me ocultaba de nadie. Pero usted me decía, era muy grosero, era muy vulgar. ¿Sí se arrepiente en esos inicios de cómo se quiso manejar? No me quise manejar, así me manejé. Pero le decía a don Arnoldo, porque él siempre me decía, bájale, hombre, bájale poquito, ponte, aproveche el puesto, porque esto me lleva a otra situación. El programa Noticiero Enfoque lo hice 22 años, ¿sí? 22 años sin interrupción. Pero hubo dos situaciones. Atacaba de tal manera tanto a los presidentes municipales, ya hicimos las paces con el doctor Lezama, que yo pues la verdad lo menos que le dije que era un pendejo también, como lo dije a muchos. Y
entonces le dijo a mucha gente, pues, que yo la verdad era muy lépero, muy grosero, muy agresivo, y lograron que el líder nacional del sindicato de locutores, pues, ya tenía mi licencia de locutor, pero sucedieron tantas cosas que don Mario Legarreta finalmente tomó la decisión de decir, no, tú sigues. ¿Qué cosas? En la radio, porque me echaron fuera. Pero no duró ni un minuto fuera de la transmisión, porque entonces me ayudaba mi esposa. Mi esposa, entonces, yo dejé de hablar al micrófono, pero ella decía, aquí está, no puede hablar porque lo han suspendido de por vida. La carta decía, no puede utilizar un micrófono nunca jamás en su vida en ningún rincón del país. Así decía. Pero pues no, intervino la suerte, mucha gente nos apoyó, muchísima gente, choferes, campesinos, colonos, mucha gente acudió a nuestro apoyo. Yo supongo que duele muchísimo una situación así, porque usted sabía que esa era su vocación, entonces el que le impidieran esa vocación, supongo que le dolía muchísimo. No, fíjese que en ese entonces, no, porque yo decía, mira, si me impiden hablar en el micrófono, me salgo a la plaza y sigo gritando. Ajá. No me van a impedir. No, y menos cuando pues yo estaba en radio y me impedían de radio, pero no en televisión. Yo en televisión empecé también muy temprano. ¿Y no tenía miedo que lo quisieran matar? Intentaron en San Luis, fíjese que en San Luis Río Colorado sí lo intentaron. Me regreso un poquito porque hubo varias situaciones, pero quizá la de mayor peligro fue por una torpeza mía. La ciudad pequeña, 12,000 habitantes, las calles eran de pura arena y oscuras, en la noche, pues muy oscuro. Y una noche que salí del periódico, como a las 12:30, oigo mucho ruido, mucha laraca, y de repente alguien me dice, ¡no se mueva! ¿Sí? Y yo de manera muy imprudente seguí caminando, ¿quién es? ¿Quién? Y la voz cada vez más nerviosa, no se mueva porque disparo. Entonces me muevo hacia un lado y me da la luz y veo también quién me está diciendo ser un policía. Pero estaba nervioso, sudando a chorros, y que me vio, pues me conoció, que era el que trabajaba en el periódico, y me dice, por poco disparo, dice, ¿por qué avanzó? Y le digo, pues ¿qué pasa? Dígame qué sucede. Dice que robaron en la casa del presidente municipal y tenemos orden de disparar contra cualquier sospechoso. Y ahí me salvó la suerte. Pero que lo quisieran matar por lo que decía, por lo atrevido que era Fermín Robledo, y sigue siendo Fermín Robledo. Pues no, la verdad es que ya me moderé porque los tiempos han cambiado también. Pero hubo un presidente municipal que tomaba mucho. Y cuando terminó su gestión, me lo encontré en un bar. Bueno, me encontró a mí porque yo ya estaba ahí en el bar. Me ve desde la entrada y, porque él iba con copas, tambaleando, se corre hacia donde yo estaba. Por simple intuición, por protección, me pongo de pie y me pongo contra la pared. Llega y me agarra de las solapas y me empieza a jalonear. Sí. Dice, así te quería encontrar. Digo, fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Alguna vez te hicieron daño? Le dije yo, no, señor presidente. Tranquilo, pero pues con cierto temor. Claro. Y ya no era presidente municipal, ya había dejado el cargo. Y me siguió haciendo preguntas. ¿Alguien te amenazó? ¿Alguien te hizo daño? No, señor presidente. ¿Y sabes por qué? Porque yo no quise. Hubo muchos que me dijeron, dé la orden, señor presidente, y lo eliminamos. ¿Y sabes por qué no quise? Porque yo te oía. Y a veces decías verdades muy dolorosas, pero verdades. Por eso nunca quise que te hicieran daño. Tómate una copa conmigo. Y ahí hicimos las paces. Siempre ha dicho verdades. Mi verdad, Nadie tiene la verdad absoluta. He dicho la verdad. Y también puedo decirlo sin que se ofenda a nadie, pero me han corrido muchas veces por decir mi verdad. Mire, la gran satisfacción es que yo abrí los espacios para que la gente participara por teléfono. Estaba prohibido. Nadie. Todas las estaciones que tuve, yo recorrí casi todas las estaciones.
Y la orden era, no permitas que nadie emita una opinión por teléfono. Ujú. Pero yo lo hacía, me desconectaba, lo hacía, la volví a conectar. Y eso me provocó más de 32 suspensiones. Pero de un día para otro. Sin embargo, me lo advertían. Como me lo advirtió muchas veces don Arnoldo Cavada. Me decía, oye, cálmate aquí, vete más tranquilo. Y yo, ¿por qué? Pues, esta es mi verdad y lo estoy sosteniendo yo. Porque me tocó en suerte iniciar el programa a primera hora en Televisión Canal 44, porque estaba transmitiendo nada más del mediodía en adelante. Ujú. Y yo inicié en la mañana. Y me aguantó como 2 años y medio, don Arnoldo. Porque llegó un momento en que me dice, ya, bájale. Y como no le hice caso, pues me corrió. Me corrió 3 veces, ya van 3 veces que me corre. Sí. Y de ahí pues yo me iba a la radio, y de la radio pues me corrían de la radio y me iba a la televisión. Y así he estado recorriendo, ¿no? Y cuando no, pues yo hacía mis propias publicaciones. Pero nunca callé, ni creo que vaya a callar. A veces se molestan por lo que yo digo, y yo siempre he dicho, pues no me crean todo lo que yo digo. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo, esto es lo que yo siento. ¿Sí? Ahora analícenlo ustedes. Si estoy equivocado, yo estoy dispuesto a escuchar. ¿Sí? Ujú. Si me convencen, pues digo, sí, es cierto, me equivoqué, como he aceptado muchas veces que lo acepto. Pero si creo que tengo la razón o parte de la razón, la sostengo. Pero le ha tocado también ser juez y parte, porque ha estado dentro del gobierno. Esa es otra situación, fíjese. Esto también para mí es muy importante. Pues no parte del gobierno. Durante mucho tiempo, yo cubrí la fuente policíaca. Sí. Pero nos permitían a los reporteros conocer, pues prácticamente lo de afuera, pero no por dentro. Entonces yo le dije a un presidente municipal, que también recuerdo con mucho cariño, ya se nos fue, don Armando González Soto, que me trata como un hijo, siempre me dio su apoyo moral. Le dije, ¿sabes qué? Quiero ser policía. No, es muy peligroso, no. Total que tanto insistí, que sí. Me dejó que ingresara al cuerpo de investigadores de la Policía Municipal. Pero no porque yo quisiera ser policía, sino porque yo quería conocer por dentro. Ujú. Pero fue muy difícil. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses me trataban con la punta del pie. Porque ni policía ni reportero, aquí nomás anda husmeando. Pero a los 6 meses se acostumbraron a mí. Ya, pues ahí déjalo, ¿no? Y comencé a ver cómo se trabajaba por dentro. Sí, que era lo que yo quería. Ujú. Pero tenía que cargar arma y tuve que disparar contra presuntos delincuentes. Pues tenía que unirme al grupo. Pero lo que me quedó marcado, nomás para que se dé una idea, le cuento rápido. En una ocasión, por compañero que me asignaron, tenía la costumbre de, antes de iniciar sus labores, íbamos a un bar, se sentaba en la barra y el cantinero ya sabía, le servía un trago. Un trago, se lo tomaba y salíamos a recorrer la ciudad. Pero una de esas noches llegó un muchachito como de 12 años y le dice, oye, tú estás aquí trabajando en la zona esta. Y dijo, sí, ¿qué traes? Con palabras hablar muy fuerte, ¿no? Y le dijo, no, pues yo quiero trabajar, me quiero arreglar. Pero yo no entendía, no sabía ni qué trabajar, qué quiero arreglar. Le digo, ¿cuánto traes? No, dijo, pues traigo 50 pesos, algo así dijo. No, necesito 200. Y por semana, le dijo al muchachito. Dice, pues tengo más en la casa, así que ahorita siéntate ahí, ahorita vamos. Era una corrupción terrible. Fue este policía y me hizo que lo acompañara este muchachito que era carterista. Ujú. Sí, y le estaba pidiendo una cuota semanal. Entonces, pues me daba dinero de lo que él le dio. Le dije, no, acéptalo, hijo. Nunca aceptó dinero que no le Pues correspondía. déjeme decirle, ahí precisamente me obligó Sí. a recibirlo, pero fui y se lo llevé al presidente municipal. Le digo, mira, esto es lo que está pasando aquí. Pues nomás movió la cabeza, porque sabía que la situación era muy dura, muy difícil, ¿verdad? No era el único, era una bola de corruptos. Pero el dinero es una Y tentación. me dijo, aguántate. No, pues ¿sabe por qué nunca hice fortuna? Sí. Porque nunca lo acepté. Ujú. Nunca, la verdad es que nunca, jamás, ni como reportero, ni como policía, ni como funcionario, nunca. Ujú. Al mismo tiempo que, pues, mi familia me dice, pues, es que fuiste tonto de no aceptarlo. Sí, lo más feo me dice. Sí.
pero para mí es mi mayor satisfacción, el orgullo de no haber aceptado nunca. Y lo mismo me pasó cuando José Luis Holguín me hizo el favor de invitarme como el jefe encargado de comunicación social. Mi interés era conocer más por dentro y conocí que hay buenos policías, que hay gente muy buena, muy positiva, muy capaz dentro, pero que no los dejan explayar, ¿sí? Todavía tengo dudas de que nosotros, digo nosotros porque hicimos un equipo, considerábamos que era necesario dar a conocer a los policías corruptos, a los que se detectaba, a los que se lograba capturar, y la orden era que no había que dar a conocer las fotos porque se afectaba a la familia. Y la verdad, pues a mí me daba rabia eso, pero ¿cómo no? Pues estos hay que darlo a conocer para que no se vayan a otra corporación. Y entonces yo no sé cómo se me olvidaban las fotos de estos cuates ahí en la mesa y me salía de mi escritorio. Y no sé cómo llegaban los reporteros y las veían y se las llevaban. Y entonces las... Era uno una regañada, pero ¿cómo es posible? No sé quién se metió allí. La única forma de poder exhibir estos sinvergüenzas, ¿verdad? En su vida, ¿cuáles han sido los momentos más dolorosos? Pues muchos han sido también muy dolorosos. Murió mi padre, murió mi primera esposa. Hijo, tocó una figura muy fuerte. Muy doloroso, muy doloroso. Mi primera esposa me dejó con 7 hijos. El más pequeño no cumplía 2 años de edad. Muy doloroso. ¿De qué murió? Cáncer. Y fue muy difícil. Fíjese, ahí tengo que agradecerle a los compañeros periodistas que de alguna manera los involucré. Porque fui, y también tengo que decirlo, ¿no? Fui con el señor doctor Raúl H. Lezama, que entonces era el jefe del ISSSTE aquí en Ciudad Juárez, y le dije, necesito ayuda. No, yo no, de una manera muy déspota. Que ya lo superé, ya olvidamos eso, pero anduve buscando por muchas partes quién me ayudara porque mi esposa tenía cáncer. Y yo había tenido una discusión con don Armando González Soto, así que algo le critiqué, siendo mi amigo, pero pues yo no me callaba nada. El caso es que me mandó llamar y me dijo, sé que tienes problemas, lleva a tu señora al centro médico de especialidades. Le digo, no tengo dinero. Llévala, vamos a ver cómo arreglamos. Yo ganaba 105 pesos por semana. Y llego y me dicen que la consulta nada más costaba 300 pesos. Pues la verdad que no había qué hacer, fui, empeñé, vendí lo que tenía ahí, junté como 400 pesos. La atendieron y la atendieron muy bien, pero para la época pues, no se pudo hacer nada. Y al final cobraron un dineral, más de 7,000 pesos, que para mí era mucho dinero. Imagínense, ganan 105 pesos. Sí, para reunir 300. No podía. Voy con el presidente y le digo, oye, pues, aquí te traigo 400 pesos. Y me dijo, somos amigos. Me dijo, somos amigos. No solo no me aceptó el dinero, sino que salí ahí con 500 pesos. Atiéndela. Siempre se preocupó por ella, por mi familia, siempre estaba atento a ver qué necesitábamos. Pero lo llevamos a muchas partes. Al Paso, Texas, le hicieron un experimento, así me dijeron. Imagínense, le abrieron el estómago, le metieron un aparato y dijeron, tiene que estar así 72 horas, sin morir. Llegó un momento en que mi mujer se desesperó y me gritaba, agua. Y yo le decía al médico que no hablaba español. Y le decía, dale agua. Y me decía que no, entonces también lo agarré de la solapa. Pues dale agua, le decía yo, y pues me violenté. Y le exigí que le diera, entonces me dice, ok, y agarra una toalla, la moja y la exprime lo más que puede y se la pasa por los labios. Dice, no quiero. Con mi hijo el intérprete, no quiero que fracase el experimento. Pero mi mujer, imagínese cómo está.
A la desesperada, pues nos fuimos al Seguro Social. Y ahí, tengo que decirlo, el doctor que era jefe de la zona también nos trató muy, muy bien. Pero la mamá de mi esposa consideraba que no la estaban atendiendo, que no le estábamos prestando atención. Y entonces fui y le reclamé y le digo, pues necesito más atención. Y pues me dijo que estaba haciendo hasta lo imposible. Entonces invité a los compañeros y bloqueamos el Seguro Social. Nadie entraba, nadie salía, exigiendo que la atendieran bien. El doctor y me dijo, mira, quiero que sepas esto. Y un hombre ya de edad, pero llorando me dijo, mira, yo me considero muy afortunado. Soy médico, tengo fortuna, tengo dinero y muchos amigos médicos. Mi madre enfermó lo mismo que tu señora de cáncer. El primer día, 12 médicos alrededor de su cama. A la semana estaba yo solo con ella, sin poder hacer nada. Nada. No hay cura para esta enfermedad. Pues llorando, los dos ahí, ¿qué hacemos? Pues nada, no se puede hacer nada. Y ahí murió mi señora. Se hizo todo lo humanamente posible. Yo digo que hasta mucho más, Todos buscamos por todas partes y apoyo de mucha gente. Pero murió muy joven, 28 años de edad. ¿Y cómo reponerse de un golpe así? Tratando de olvidar, pero no se puede, es muy difícil, muy duro. Hoy le sigue doliendo a Fermín Robledo, ¿verdad?, hablar de este tema. Sí, cómo no. Sí, cómo no, duele mucho. Y sacar adelante 7 hijos. 17 hijos. ¿Cómo? ¿Cómo le hace? Pues no es fácil tampoco. ¿Qué ha para sacarlos adelante? Me volví a casar. No, mire, ahorita ya recordar cosas difíciles, pues ya no se puede. Yo siento que lo importante es que ya todos están casados. Todos están casados. Todos. El más pequeño tiene 32 años. Fermín Robledo, que es el que me acompaña aquí en el programa. Sí. A él sí le pusimos Fermín Robledo. Es el Robledo lo utilizamos como nombre. Que también creó conflicto, porque la secretaria del Registro Civil no se lo quería poner. Y entonces empezamos a alzar la voz, ella a decirme que no y yo a gritar que sí. Hasta que salió el oficial mayor del Registro Civil y preguntó qué pasa. Pues este se quiere ponerle un nombre de su apellido. Y simplemente dijo, póngaselo. Y se acabó el problema. Que por cierto, este hombre, que también no quiero mencionar su nombre, un par de años después se suicidó, fíjese. Son cosas que van afectando, ¿no? Duele mucho, mire, duele mucho perder gente que uno llega a tratar, a conocer, como aquí a don Germán Sánchez Trujillo. Teníamos diferencias de opinión, pero terminando el programa se acababa todo, ¿no? Pero se me quedó muy grabado cuando él enfermito todavía seguía participando con su comentario desde su casa, desde su cama. Y en una situación de esos, antes le digo, don Germán, tiene que venirse pronto ándele, para seguir peleando. Y me dice muy serio, yo no peleo con los amigos. Ahí nos veremos pronto. Son cosas que van influyendo mucho en su vida. Gente que he conocido, yo insisto, gente buena, gente extraordinaria, que me ha soportado, me ha apoyado. Y la recuerdo con mucho cariño, pero pues ya murió. Cuesta mucho trabajo entender que las personas pasan por nuestra vida y que muchas veces se van. Sí. Mucho antes que nosotros. Sí, cuesta mucho, mucho. Bueno, más le cuento otro, que compañero, que siempre discutíamos, siempre estábamos discutiendo, porque ni él daba su brazo a torcer, ni yo el mío. Si yo defiendo mi punto de vista, es mi punto de vista, y siempre estábamos discutiendo. Y de repente, pues me cuenta su señora que llegaron a la casa y le dijo que se sentía mal, y le dolía el pecho. Dijo, vamos con el doctor. Dice, no, voy a descansar, me siento nada más cansado. Y la señora dijo, no,
vamos con los doctores. Fueron a ver al doctor a instancias de la señora. Y llegan, todo el doctor también bromeando le dice, a ver, lo que haces por no trabajar. A ver, siéntate, ándale, te voy a revisar. Se voltea así a sacar el estetoscopio. Uh-huh. Y a ver, te voy a ver, y cuando lo va a revisar ya está muerto. Imagínese qué impacto. Joven, 40 y tantos años. Pero no puede ser. Lo mismo pasó con Juvenal Aragón, otro compañero periodista también. Acababa de grabar su programa en Canal 5. Se sintió mal, que empezó a sudar mucho, le llevaron con el médico y ya estaba muerto. Son golpes muy... porque con Juvenal también duramos mucho esa situación. Pues de eso de enamorar, no sé, pero siente uno la necesidad de no estar solo, Uh-huh. estar acompañado, y he tenido la suerte de encontrar mujeres que me han apoyado mucho, y la verdad yo tengo que agradecerles, que me han entendido, que no es fácil porque yo he sido siempre de un carácter muy difícil, muy difícil. Generalmente antes, por eso digo que le agradezco que me haya atendido en ese aspecto, porque yo he explotado por cualquier cosa, y a él mismo le llegué a decir muchas groserías, ¿no? ¿Pero qué pasaba con ese carácter? ¿Qué era? Explosivo, muy explosivo, Uh-huh. muy explosivo. Y mire, también es otra cosa que nunca le he dicho a nadie, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a nadie. El carácter de un individuo pues nace, es innato pues en el ser. El mío es tímido, Uh-huh. introvertido, ese es. Pero ante la situación que yo he vivido, sentí la necesidad de no quedarme callado, y fui extrovertido, y un plan de autodefensa, decir las cosas como yo las sentía en ese momento. Porque, mire, yo con esto creo que culmino y termino, porque esto para mí fue una experiencia que ya marcó. Había un oficial mayor en la presidencia municipal que era un corrupto, era un inepto, era un sinvergüenza, y yo lo decía. Entonces estaba por la antigua presidencia y me habla y me dice, oye, ven. Y me dice, cierra la puerta en su despacho. ¿Y traes tu grabadora? Sí, le digo, que préstamela. Y pues yo se la doy, ¿no? Y me dice, a ver, la abre y saca el cassette. Y me dice, mira, hijo de tu, quién sabe cuántos, me insultes. Como vuelvas a hablar de mí, te voy a partir pero insultos fuertes. Sí. Me dijo, y que vas a ver que te va a llevar la tiznada a ti y a tu familia. Y que me dijo muchas cosas. Y yo pues lo dejé hablar, yo tranquilo ahí. Y ahora sí, lárgate. Quién sabe cuando, después de que me insultó durante mucho tiempo. Sí. Le dijo, no, espéreme tantito, señor. No, déjame ver nada más. Y sacó otra grabadora. Y le digo, a ver. Y se quedó blanco. Le dije, no, todo está grabado. Esto lo vamos a transmitir hoy. Todo esto que me acabas de decir. No, mi hermano, pero si es una broma. Cambió totalmente, ¿no? ¿Y si lo transmitió? Totalmente. No lo transmití. Pero sí dije, ¿verdad?, cómo había tratado, porque eran muchas palabras ofensivas. Sí. Sí dije lo que había sucedido, lo dije al aire. Uh-huh. Entonces no podía yo callar nada de esto, ¿no? Entonces yo siempre usaba 2 o 3, no eran tan grandes como las de en un principio. Uh-huh. Y lo mismo pasó con Chonito Méndez. Chonito Méndez era un joven que fue boxeador, tenía mucho público, y en una ocasión en el edificio Continental llega y me dice, oye, Fermín, ven, te invito a desayunar. Me invita a Fermín, mi periódico, porque él es un periódico semanario. Y al día siguiente salió su periódico en primera plana, corrieron a Fermín. Entonces lo que hice fue reírme y decir, esto es lo que está publicando Chonito, ¿verdad? Y estoy en el aire. Uh-huh. No sé por qué lo hizo. Me llamó mucho la atención que primero, pero él atacaba a todo el mundo. Uh-huh. ¿Se puede decir que eran traiciones? No sé, pero algo andaba mal ahí. A don Arnoldo también lo atacaba mucho, a todo mundo. Falleció asesinado, Uh-huh. de una manera muy cruel, también lo torturaron. Son cosas que uno viviendo, y todo eso pues le va enseñando a la vida. Ya por último, 3 defectos y 3 cualidades de Fermín Robledo, personales.
Los 3 defectos tiene usted que investigarlos, verlos y decírmelos. Igual que las 3 virtudes, no sé cuáles sean. Pero lo que sí he aprendido es a querer y a respetar a la gente. Pero respetarla no quiere decir que calle lo que yo siento, lo que yo creo. Yo lo digo. En ocasiones se molestan, pero ya estoy acostumbrado. Gracias por haber aceptado estas revelaciones. Sé que no está muy acostumbrado a entrevistas, así que doblemente agradecido por esta plática. Yo lo felicito a usted porque hace que uno hable cosas que nunca ha dicho, como ahora. Pero es un desahogo que a veces es necesario. Gracias, Alejandro.